Muy bien. De este modo, comenzamos con la lectura del capítulo número 32, Difícil tarea. Al cabo de unos días, a la caída del sol, estaba yo en la colina detrás de la casa arrancando tubérculos de una pequeña parcela de corídalos que había encontrado. Oí un ruido de pasos que se acercaban sobre la hierba y me volví esperando ver a Jenny o a la señora Crook, que vendrían para llamarme a cenar. Era Jamie. Tenía el cabello mojado debido a sus abluciones previas a la cena y la camisa todavía atada entre las piernas para trabajar en el campo. Se acercó por detrás, me rodeó con sus brazos y apoyó la barbilla en mi hombro. Juntos contemplamos el sol ocultarse tras los pinos, engalanando con gloria dorada y púrpura. El paisaje se desdibujó gradualmente a nuestro alrededor, pero no nos movimos felices. Por fin, en tanto, oscurecía. Oí la voz de Jenny que llamaba desde la casa. «Será mejor que vayamos», dije moviéndome sin ganas. Jamie permaneció quieto y me estrechó con más fuerza. No apartó la mirada de las crecientes sombras, como si intentara fijar cada piedra y cada brizna de hierba en su memoria. Me volví hacia él y le rodeé el cuello con los brazos. «¿Qué pasa?», pregunté en voz baja. «¿Debemos irnos pronto?». La perspectiva de dejar Lallybroch me encogía el corazón, pero sabía que podía repetirse en cualquier momento, con resultados mucho más catastróficos. «Sí, mañana o pasado a más tardar. Hay ingleses en Knockholm, queda unos 30 kilómetros de aquí, pero con buen tiempo es viaje de 2 días a caballo». Comencé a bajarme de la valla, pero Jamie me pasó un brazo debajo de las rodillas y me levantó. Me sostuvo contra su pecho. Podía sentir el calor del sol aún en su piel y el aroma cálido y polvoriento del sudor y la avena. Había estado ayudando con la última parte de la cosecha y el olor me recordó una cena de la semana anterior, cuando supe que Jenny, siempre cordial y atenta, me había aceptado por fin como miembro de la familia. La cosecha era un trabajo agotador, lo que hacía a menudo que Ian y Jamie cabecearan al final de la cena. En una ocasión me había levantado de la mesa para buscar el postre, un pastel de harina de avena, y cuando regresé los encontré a los dos dormidos como troncos y a Jenny riendo bajito entre los restos de comida. Ian estaba repantigado en la silla con la barbilla contra el pecho y respiraba profundamente. Jamie había apoyado la mejilla en sus brazos cruzados sobre la mesa y yacía desgarbado roncando sosegadamente entre la fuente y el molinillo de pimienta. Jenny me quitó el pastel de las manos y sirvió 2 porciones. Sacudió la cabeza hacia los dos hombres. «Bostezaban tanto», comentó, «que me pregunté qué pasaría si yo dejaba de hablar. Así que me callé y 2 minutos después ya estaban los dos dormidos». Alisó con ternura el cabello de Ian sobre la frente. «Por eso nacen tan pocos niños aquí en julio», me explicó, enarcando una ceja traviesa. «En noviembre los hombres no pueden mantenerse despiertos el tiempo suficiente para concebir uno». No cabía la menor duda, la idea me hizo reír. Jamie se movió y resopló junto a mí. Le apoyé una mano en la nuca para que se tranquilizara. En un acto reflejo sus labios se curvaron en una sonrisa suave antes de volver a sumirse en un sueño profundo. «Qué extraño», comentó Jenny al observarlo. «No se lo he visto hacer desde que era muy pequeño». «¿Hacer qué?». «Sonreír mientras duerme». Solía hacerlo siempre, cuando alguien se detenía a acariciarlo en su cuna o incluso en su cama cuando ya era un poco mayorcito. A veces mi madre y yo nos turnábamos para acariciarle la cabeza y ver si podíamos hacerle sonreír. Siempre lo hacía. Qué curioso, ¿no? Probé deslizando suavemente una mano por la cabeza y la nuca. No tardé en verme recompensada con una sonrisa especialmente dulce, que permaneció un momento antes de que las líneas del rostro volvieran a relajarse para adoptar la expresión severa que solía exhibir Jamie cuando dormía. Me pregunto, ¿por qué lo hace?
Añadí y contemplé fascinada. Jenny se encogió de hombros y me sonrió. Supongo que significa que es feliz. En cualquier caso, no nos marchamos al día siguiente. En mitad de la noche me despertaron unos murmullos en la habitación. Me volví y vi a Ian inclinado sobre la cama con una vela en la mano. El niño está en camino, me explicó Jamie al verme despierta. Se sentó y bostezó. ¿Se ha adelantado, Ian? Nunca se sabe. El pequeño Jamie se retrasó. Supongo que es mejor que se adelante a que venga con retraso. La sonrisa de Ian fue apresurada y nerviosa. ¿Sabes asistir a un parto, Sassenach? ¿O prefieres que llame a la comadrona? Jamie me dirigió una mirada inquisitiva. Respondí sin vacilar. Negué con la cabeza. Busca a la comadrona. Había visto nada más que 3 partos durante las prácticas, todos realizados en un quirófano esterilizado, con la paciente cubierta y anestesiada, sin nada visible excepto el grotesco perineo hinchado y la cabeza que emergía de repente. Jamie salió en busca de la comadrona, la señora Martins, y yo seguía a Ian por las escaleras. Jenny estaba sentada en una silla junto a la ventana, cómodamente recostada. Se había puesto un camisón viejo, había quitado las sábanas y la colcha de la cama y extendido una manta vieja sobre el colchón de plumas, y ahora estaba sentada, esperando. Jan revoloteaba a su alrededor, nervioso. Jenny le sonrió, pero con una mirada distraída, como si escuchara algo distante que solo ella podía oír. Jan, completamente vestido, se movía inquieto por el cuarto, levantando y bajando cosas hasta que al final Jenny le ordenó que se marchara. Baja y despierta a la señora Crook. Jan sugirió con una sonrisa para suavizar la orden. Dile que prepare las cosas para la señora Martins. Ella sabrá qué hacer. De repente, inhaló bruscamente y se llevó ambas manos al abdomen distendido. Mientras la observaba, vi cómo su vientre se endurecía y abombaba. Se mordió el labio y respiró entrecortadamente durante un instante y finalmente se relajó. El vientre había recuperado su forma normal, con apenas una lágrima derramada, abombado en ambos extremos. Jan, indeciso, pasó una mano sobre el hombro de Jenny y ella lo cubrió con la suya y le sonrió. Y que te dé algo de comer, a ti y a Jamie. Dicen que el segundo hijo es más rápido que el primero. Quizá para cuando hayáis terminado el desayuno, yo ya esté lista para comer algo. Jan le apretó el hombro con fuerza y la besó. Le susurró algo al oído antes de darse vuelta. Titubeó en la puerta y miró hacia atrás, pero Jenny le instó para que saliera. El tiempo pasaba, Jamie no llegaba, y yo me ponía más nerviosa a medida que se intensificaban las contracciones. Por lo general, los segundos hijos eran más rápidos. ¿Y si éste decidía nacer antes de que llegara la señora Martins? Al principio, Jenny conversaba conmigo de cosas intrascendentes, interrumpiéndose solo para inclinarse hacia adelante y sujetarse el vientre cuando las contracciones alcanzaban su punto álgido. Pero pronto perdió las ganas de hablar y se recostó. Intentaba mantenerse serena en medio de los dolores que se iban intensificando. Por fin, después de una contracción que casi la hizo doblarse en dos, se levantó de la silla tambaleándose. Ayúdame a caminar un poco, Claire. Como ignoraba el procedimiento correcto, obedecí y la sujeté con fuerza por debajo del brazo para que fuera erguida. Recorrimos el cuarto con lentitud un par de veces. Nos deteníamos cuando sobrevenía una contracción y proseguíamos cuando cedía. Poco antes de que llegara la comadrona, Jenny se acostó en la cama. La señora Martins era una mujer de aspecto tranquilizador. Alta y delgada, tenía hombros anchos, brazos musculosos y esa expresión de persona amable y práctica que inspiraba confianza. 2 arrugas verticales entre sus cejas grises oscuras, siempre visibles, se acentuaban cuando se concentraba. Permanecieron poco marcadas durante el reconocimiento preliminar. Entonces, de momento, todo iba bien. La señora Crook
había proporcionado una pila de sábanas limpias y planchadas, y la señora Martins cogió una, aún doblada, y la empujó debajo de Jenny. Cuando Jenny se levantó ligeramente me asusté al ver la mancha oscura de sangre entre los muslos. La señora Martins advirtió mi expresión e hizo un gesto tranquilizador. Está bien, no hay por qué preocuparse, a menos que la sangre sea muy roja y brote mucha de pronto. Todo anda bien. Nos sentamos a esperar. La señora Martins hablaba a Jenny en voz baja y sosegada. Le frotaba la espalda y durante las contracciones presionaba con fuerza. No bien éstas aumentaron, Jenny comenzó a apretar los labios y a resoplar por la nariz. A menudo profería un débil pero profundo gemido cuando las contracciones alcanzaban su punto más doloroso. El cabello de Jenny estaba ahora empapado de sudor y su rostro enrojecido por la tensión. Mientras la contemplaba, comprendí por qué se llamaba aquello difícil tarea. Dar a luz era sin duda una empresa ardua. Durante las 2 horas siguientes no se avanzó mucho, excepto que los dolores se hacían cada vez más intensos. Al principio, Jenny contestaba a las preguntas, pero ahora ya no respondía. Las contracciones la dejaban sin aliento y la hacían enrojecer y palidecer en cuestión de segundos. Al producirse la siguiente, apretó los labios y me llamó cuando el dolor cedió. Si vive, pronunció sin aliento, y es una niña, se llamará Margaret. Díselo a Ian, que la llame Margaret Ellen. Sí, por supuesto, le aseguré. Pero tú misma se lo dirás, ya falta poco. Sacudió la cabeza en una negativa decidida y apretó los dientes cuando la volvió a acometer otra contracción. La señora Martins me cogió de un brazo y me alejó. No le haga mucho caso, pequeña, me dijo muy prosaica ella. Todas piensas que van a morir. Ah, exclamé con cierto alivio. Claro que, añadió en un susurro, a veces lo hacen. Incluso la señora Martins parecía un poco preocupada a medida que las contracciones continuaban sin un progreso apreciable. Jenny estaba agotada. Cuando disminuía el dolor el cuerpo se aflojaba, hasta se adormecía, como si buscara evadirse durante breves intervalos de sueño. Entonces, cuando el puño despiadado volvía a golpearla, despertaba para seguir luchando y gemía con esfuerzo, mientras se acurrucaba de costado para proteger la rígida protuberancia del niño por nacer. ¿Podría ser que el niño hubiera retrocedido? Pregunté en voz queda, algo avergonzada por sugerir algo así a una comadrona experimentada. Sin embargo, la pregunta no pareció ofender a la señora Martins. El ceño se acentuó al observar a la exhausta futura madre. Cuando pasó la siguiente contracción, la señora Martins apartó la sábana y el camisón y se puso a trabajar enseguida. Apretó el voluminoso abdomen aquí y allá con dedos veloces y hábiles. Tuvo que detenerse varias veces, pues el tanteo parecía provocar los dolores y el reconocimiento resultaba imposible durante las implacables y poderosas contracciones. Finalmente se retiró con aire pensativo. Golpeó un pie contra el suelo distraídamente mientras contemplaba a Jenny retorcerse de dolor durante 2 contracciones desgarradoras. Al tirar de las sábanas, una de ellas se rasgó de pronto. Como si esto fuera una señal, la señora Martins avanzó decidida y me llamó. Reclínela un poco, jovencita. Me dio las instrucciones, nada desconcertada por los gritos de Jenny. Supuse que ya estaría saturada de oírlos. En el siguiente momento de relajación, la señora Martins se puso en acción. Tomó al niño a través de las paredes momentáneamente flácidas del útero e intentó darle la vuelta no sin esfuerzo. Jenny chilló y me sacudió los brazos al iniciarse otra contracción. La señora Martins volvió a intentarlo, una y otra vez, sin poder dejar de empujar. Jenny estaba al límite del agotamiento, pero su cuerpo seguía luchando para traer a su hijo al mundo. Y entonces ocurrió. Hubo una extraña y súbita alteración de fluidos y un bulto amorfo del niño giró en las manos de la señora Martins. De repente, la forma del vientre de Jenny cambió y la sensación
de que llevábamos al desenlace final fue inminente. Ahora empuja. Jenny lo hizo y la señora Martin se arrodilló junto a la cama. Al parecer, vio indicios de progreso, puesto que se incorporó y se apresuró a tomar la botella que había dejado sobre la mesa al entrar. Vertió una pequeña cantidad de lo que pareció el aceite en la punta de sus dedos y lo frotó con suavidad entre las piernas de Jenny. Jenny emitió una protesta profunda y airada al sentir el roce. Comenzó otra contracción y la señora Martins retiró la mano. Cuando Jenny se relajó, la comadrona retomó el suave masaje, susurrando a su paciente, diciéndole que todo estaba bien, que descansara y que ahora empujara. Durante la siguiente contracción, la señora Martins apoyó la mano sobre el vientre de Jenny y empujó hacia abajo con fuerza. Jenny chilló, pero la comadrona continuó presionando hasta que se dio la contracción. Empuje conmigo en la próxima, me ordenó. Ya está a punto de nacer. Puse mis manos sobre las de la señora Martins, en el vientre de Jenny, y cuando me indicó, las tres empujamos juntas. Un gruñido hondo y victorioso brotó de la garganta de Jenny y un bulto pequeño y sucio se hinchó de pronto entre sus muslos. Jenny enderezó las piernas contra el colchón y volvió a empujar. Margaret Ellen Murray llegó al mundo como un cerdo grasiento. Me incorporé después de enjugar el rostro sonriente de Jenny con un trapo húmedo y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo. Estoy bien, dijo Jenny, bastante bien. La amplia sonrisa de placer con que había recibido el nacimiento de su hija se había transformado en una sonrisa permanente de plena satisfacción. Alargó una mano indecisa y me estiró de la manga. Avisa a Jan, me pidió. Debe de estar preocupado. No tenía aspecto de estarlo. La escena en el estudio, donde Jan y Jamie se habían refugiado, se asemejaba mucho a una orgía de festejo prematuro. En el aparador una jarra vacía acompañaba a varias botellas y un fuerte olor a alcohol flotaba en la habitación. El orgulloso padre parecía haberse desmayado con la cabeza en el escritorio. El anfitrión, por su parte, aún estaba consciente, pero con la vista nublada, reclinado contra la pared y parpadeando como un búho. Indignada, me acerqué al escritorio, taconeando ruidosamente, y sacudí a Jan del hombro con rudeza, sin hacer caso de Jamie, que se había incorporado para decirme: «Espera, Sargent». Jan no había perdido la conciencia. Levantó la cabeza, displicente, y me miró. Las facciones tensas y los ojos tristes e implorantes. Me di cuenta de repente que creía que venía a comunicarle la muerte de Jenny. Aflojé la presión de mi mano y la sustituí por unas palmadas en la espalda. «Jenny está bien», murmuré. «Tienes una hija». Jan volvió a posar la cabeza entre los brazos y allí lo dejé, en compañía del entusiasmado Jamie, que lo vapuleaba a base de bien. Con los sobrevivientes reanimados y pulcros, las familias Murray y Fraser se reunieron en la habitación de Jenny para celebrarlo con una cena. Aseada y envuelta en una manta, la pequeña Margaret fue entregada a su padre, que con una expresión de beatífica reverencia recibió a su nueva hija. «Hola, pequeña Maggie», saludó mientras con la punta del dedo le acariciaba la escasa nariz. Su nueva hija, indiferente a las presentaciones, cerró los ojos con aire concentrado, se puso tiesa y mojó la camisa de su padre. Aprovechando la algarabía organizada por la recién llegada, el pequeño Jamie se las ingenió para escapar de las garras de la señora Crook y encaramarse a la cama de su madre. Jenny gimió un poco por la incomodidad, pero extendió una mano y lo acomodó a su lado mientras hacía señas a la señora Crook para que lo dejara. «Mi mamá», declaró el niño mientras se encogía junto a Jenny. «Claro, ¿de quién si no?», preguntó ella comprensiva. «Sí, mi pequeño». Lo abrazó y le besó la coronilla. El niño se relajó tranquilo y se acurrucó junto a su madre mientras ésta le acariciaba suavemente el cabello. «Duérmete, mi niño», susurró. «Es hora de dormir. Duerme».
Reconfortado por la presencia materna, el pequeño Jamie se llevó el pulgar a la boca y se durmió. Cuando le tocó a Jamie sostener a la recién nacida, lo hizo con gran habilidad. La rizada cabeza reposaba en la palma de su mano como una pelota de tenis. Con un gran disgusto, devolvió la criatura a Jenny, que la meció contra su pecho mientras le tarareaba dulces canciones. Por fin regresamos a nuestra habitación, que parecía silenciosa y vacía, en comparación con la cálida escena familiar que acabábamos de presenciar. Ian, arrodillado junto a la cama de su esposa, con una mano sobre el pequeño Jamie, mientras Jenny amamantaba a la pequeña. Por primera vez me di cuenta de lo cansada que estaba. Habían pasado casi 24 horas desde que Ian nos había despertado. Jamie cerró la puerta despacio a nuestras espaldas. Sin hablar, se acercó por detrás y me desató el camisón. Me rodeó con sus brazos y yo, agradecida, me apoyé contra su pecho. Agachó la cabeza para besarme y me volví, envolviéndole el cuello con los brazos. No era solo fatiga lo que sentía, también ternura y cierta tristeza. Tal vez sea mejor así, musitó como si hablara consigo mismo. Mejor que seas estéril. No podía ver mi rostro hundido en su pecho, pero debió de notar que me ponía tensa. Sí, hace mucho que lo sé. Gaylis Duncan me lo dijo, poco después de que nos casáramos. Me acarició la espalda con delicadeza. Al principio lo lamenté, pero después empecé a pensar que quizás fuera mejor así. Con la vida que llevamos sería muy difícil para ti si te quedaras embarazada. Y ahora, tembló un poco, ahora creo que me alegro, no quisiera que sufrieras así. No me importaría, admití, al cabo de un largo rato, mientras recordaba la cabeza redonda y rizada y los dedos diminutos. A mí sí. Me besó la cabeza. Vi el rostro de Ian, que era como si su propia carne se desgarrara con cada grito de Jenny. Lo abracé y acaricié las cicatrices de su espalda. Puedo soportar mi propio dolor, añadió con voz suave, pero no podría soportar el tuyo. No tengo fuerzas suficientes. Capítulo 33. La guardia. Jenny no tardó en recuperarse después del nacimiento de Margaret, y nadie pudo disuadirla de que bajara al salón al día siguiente del parto. Ante la asociada insistencia de Ian y Jamie, se abstuvo, muy a su pesar, de hacer trabajo alguno y se limitó a supervisar el de los demás desde el sofá de la sala, en el que se recostaba mientras, junto a ella, en la cuna dormía Margaret. Sin embargo, al cabo de un día o dos, incapaz de estarse quieta, se aventuró hasta la cocina y el jardín. Sentada en la valla con la niña bien arropada, me hacía compañía mientras yo arrancaba vides muertas y mantenía un ojo en la caldera donde se hervía la ropa sucia de la casa. La señora Crook y las criadas ya habían retirado la ropa limpia para colgarla y secarla, y yo estaba esperando que el agua se enfriara lo suficiente para vaciarla. El pequeño Jamie me estaba ayudando. Arrancaba plantas con gran desparpajo y arrojaba ramas en todas las direcciones. Le grité para prevenirle al ver que se acercaba demasiado a la caldera y corrí tras él cuando vi que me ignoraba por completo. Por fortuna, la olla se había enfriado enseguida, el agua estaba templada. Le advertí que no se alejara de su madre y me fui a desenganchar la caldera del hierro que la sujetaba. Retrocedí de un salto cuando el agua sucia se desbordó de la olla, cayendo en vaporosa cascada en el aire helado. El pequeño Jamie, acuclillado junto a mí, agitó alegremente las manos en el barro y me salpicó toda la blusa. Jenny se bajó de la valla, lo cogió del cuello de la camisa y le dio una buena azotaína en el trasero. «Has perdido el juicio, Jill. Mírate. Ahora habrá que volver a lavarte la camisa y mira cómo le has dejado la falda a tu tía, diablillo». «No importa», intercedí,
al ver cómo le temblaba al crío el labio inferior. Bueno, pero a mí sí me importa, replicó Jenny, fulminando a su hijo con la mirada. Pídele perdón a tu tía y ve a la casa para que la señora Crook te lave un poco. Le palmeó el trasero, con suavidad esta vez, y con un pequeño empujón la condujo hacia la casa. No bien Jenny y yo nos volvimos, oímos un ruido de cascos que provenía del camino. Debe ser Jamie, comenté esperanzada, aunque aún es pronto. Jenny escudriñó el camino y sacudió la cabeza. No es su caballo. Al juzgar por su ceño fruncido, Jenny no conocía el caballo que surgió en lo alto de la colina. En cambio, el jinete no le era desconocido. Jenny se puso rígida. De pronto echó a correr hacia la verja con la niña en brazos bien sujeta. —¡Es Jan! —gritó. Iba andrajoso y polvoriento y con el rostro amoratado. Tenía la frente hinchada con un corte cruzándole la ceja. Jenny lo sostuvo cuando tocó el suelo. Entonces noté que le faltaba la pata de palo. —Jamie —pronunció jadeante—, nos topamos con la guardia cerca del molino. Nos esperaban. Sabían que iríamos. Se me encogió el estómago. —¿Está vivo? Y Ana sintió sin aliento. —Sí, y no está herido. Lo llevaron al oeste, hacia Killing. Los dedos de Jenny exploraban su rostro. —¿Estás mal herido? Jan meneó la cabeza. No, me quitaron el caballo y la pata para impedirme que lo siguieran. No necesitaban matarme. Jenny contempló el horizonte, justo por encima de los árboles donde el sol brillaba. Serían las 4. Jan le siguió la mirada y advirtió la pregunta. Los encontramos cerca del mediodía. Tardé más de 2 horas en llegar a un lugar donde conseguir un caballo. Jenny se quedó quieta un momento, pensativa, y se volvió hacia mí decidida. Claire, acompaña a Jan a la casa, por favor, y si necesita que lo cures, hazlo lo más deprisa que puedas. Dejaré a la niña con la señora Crook e iré a buscar los caballos. Se fue antes de que ninguno de los dos pudiera protestar. Quiere decir que... Pero no puede, exclamé. No puede dejar a la niña. Jan se apoyaba en mi hombro mientras subíamos el sendero hacia la casa. Meneó la cabeza. Tal vez, pero tampoco dejará que los ingleses cuelguen a su hermano. Oscurecía cuando llegamos al lugar de la emboscada. Jenny desmontó y buscó entre los arbustos como un terrier. Apartaba las ramas del camino y mascullaba cosas que sonaban sospechosamente como las mejores maldiciones de su hermano. Al este, declaró por fin, y salió de entre los árboles, arañada y sucia. Se sacudió de la falda las hojas muertas y tomó las riendas de su caballo de mis manos entumecidas. No podemos seguirlos en la oscuridad, pero al menos sé en qué dirección ir cuando amanezca. Hicimos un campamento sencillo. Atamos a los caballos y encendimos una fogata. Admiré la habilidad de Jenny al hacerlo y ella sonrió. Cuando éramos pequeños, le pedía a Jamie y a Ian que me enseñaran a hacer cosas, como encender fuego, trepar a los árboles e incluso despellejar animales. Y seguir huellas. Volvió a mirar en la dirección tomada por la guardia. No te preocupes, Claire. Sonrió y se sentó junto al fuego. 20 caballos no pueden ir lejos a través de la maleza, pero 2 sí. Supongo que la guardia seguirá el camino de Scadale. Podemos atajar por las colinas y encontrarlos cerca de Maidmains. Sus dedos ágiles estiraron el corpiño de su vestido. Contemplé estupefacta cómo separaba los pliegues de la tela y se bajaba la parte superior de la camiseta para dejar al descubierto los pechos. Eran muy grandes y estaban duros y llenos de leche. En mi ignorancia no había pensado en lo que le sucedía a una madre si se veía privada de su hijo en plena lactancia. No puedo estar mucho tiempo lejos de la niña, dijo como en respuesta a mis pensamientos. Hizo una mueca y se sujetó un pecho por debajo, de otro modo explotaré. Como reacción al tacto comenzó a salir leche azulada, en poca cantidad del congestionado pezón. Jenny extrajo un pañuelo grande del bolsillo y se lo colocó debajo del pecho. De la alforja sacó una pequeña taza de peltre y presionando el borde por debajo del pezón, masajeó el seno suavemente con los dedos. La leche empezó a salir más deprisa.
La areola de repente se contrajo y un hilillo de leche manó con una fuerza sorprendente. No sabía que fuera así, comenté fascinada. Ah, sí. La bajada de la leche la inicia el recién nacido al succionar. Todo lo que el niño tiene que hacer después es tragar. Ah, ahora me siento mejor. Cerró los ojos con alivio. Vació la taza y añadió, es una pena desperdiciarla, pero no se puede hacer nada con ella. Cambió las manos y colocó la taza debajo del otro pecho, para repetir el proceso. Qué fastidio, ¿verdad? Dijo al advertir que la observaba. En realidad, todo lo relacionado con los niños tiene sus inconvenientes y, sin embargo, jamás optamos por no tenerlos. No, murmuré, tú nunca lo harías. Me observó a través del fuego con expresión amable y preocupada a la vez. Aún no ha llegado tu hora, declaró, pero algún día tendrás tus propios hijos. Solté una risita nerviosa. Convendría encontrar al padre primero. Jenny vació la segunda taza y se alisó el vestido. Lo encontraremos. Mañana. Tenemos que hacerlo. No puedo permanecer más tiempo lejos de la pequeña Maggie. Y cuando los encontremos, pregunté, ¿qué haremos? Se encogió de hombros y cogió las mantas enrolladas. Eso depende de Jamie y de cuánto los haya provocado para que lo hiciera. Jenny tenía razón. Encontramos a la guardia al día siguiente. Dejamos el campamento al amanecer y nos detuvimos el tiempo necesario para extraer la leche. Jenny parecía capaz de encontrar huellas donde no las había y, sin preguntar, la seguí por una zona tupida de árboles. Era imposible avanzar rápido entre la maleza, pero Jenny me aseguró que nuestra ruta era mucho más directa que la que tendría que seguir la guardia, limitada forzosamente a los caminos debido al tamaño del grupo. Dimos con ellos al mediodía. Oí el tintineo de los arneses y los gritos desenfadados que ya había oído en otra ocasión, y alargué una mano para detener a Jenny, que en ese momento cabalgaba detrás de mí. Hay un vado en el arroyo, me susurró. Parece que se detuvieron allí para dar de beber a los caballos. Descabalgó y ató a los dos caballos. Me hizo señas para que la siguiera y se deslizó entre la maleza como una serpiente. Desde un pequeño saliente que daba al vado podíamos ver a casi todos los hombres de la guardia. La mayoría había desmontado y charlaban en grupos. Algunos comían sentados en el suelo y otros llevaban a los caballos al agua en grupos de 2 o 3. Pero a Jamie no le veía por ninguna parte. ¿Crees que lo habrán matado?, murmuré, presa del pánico. Conté a los hombres 2 veces para asegurarme de no pasar por alto a ninguno. Había 20 hombres y 26 caballos, todos a la vista, al menos hasta donde yo alcanzaba a ver, pero no había señal de ningún prisionero ni destello solar que delatara ninguna melena rojiza. Lo dudo, contestó Jenny, pero solo hay una forma de averiguarlo. Comenzó a retroceder. ¿Cómo? Preguntando. El camino se estrechaba a medida que se alejaba del vado y se transformaba en un sendero polvoriento entre densos montes de pinos y alisos. El sendero no era suficientemente ancho, por lo que los hombres de la guardia tendrían que avanzar en fila india. Cuando el último se acercó a un recodo del sendero, Jenny Murray se plantó delante. El caballo se espantó y el jinete tuvo que forcejear para sujetarlo, al tiempo que maldecía. No bien abrió la boca para preguntar indignado qué significaba aquello cuando salí de un arbusto y le arreé un buen golpe mientras detrás de la oreja con una rama. Al cogerlo totalmente desprevenido, el hombre perdió el equilibrio cuando el caballo volvió a asustarse y aterrizó en el sendero. No estaba aturdido. El golpe solo lo había derribado de la montura. Jenny remedió esta deficiencia con ayuda de una roca de buen tamaño, cogió las riendas del caballo y con gesto brusco dijo, «Vamos», susurró, «saquémoslo del camino antes de que adviertan su ausencia». Y así fue como Robert MacDonald, de la guardia de Glen Elrive, al recobrar la conciencia se encontró atado a un árbol y encañonado con una pistola por una mujer de ojos de acero, hermana de su otrora prisionero.
¿Qué habéis hecho con Jamie Fraser? MacDonald sacudió la cabeza confundido. Era obvio que la creía producto de su imaginación. Un intento por moverse le convenció de lo contrario, y después de dar rienda suelta a las consabidas maldiciones y amenazas, se resignó por fin a la idea de que para conseguir liberarse debía decirnos lo que queríamos saber. Está muerto, replicó malhumorado. El dedo de Jenny se tensó en el gatillo amenazador y el hombre añadió súbitamente aterrado: Yo no fui, fue culpa suya. Con los brazos atados, subieron a Jamie a la guarda del caballo con uno de los hombres de la guardia. Cabalgaban entre otros dos jinetes y como se había mostrado dócil, no habían tomado especiales precauciones al vadear el río a 15 kilómetros del molino. El muy tonto se tiró del caballo donde el agua cubría, dijo MacDonald encogiéndose de hombros tanto como se lo permitían sus manos atadas. Le disparamos. Seguro que le dimos, porque no subió. Pasado el vado hay unas corrientes muy fuertes y el agua es profunda. Buscamos un poco, pero no encontramos el cuerpo. La corriente debió de arrastrarlo. Ahora, por el amor de Dios, señoras, suéltenme. Después de que repetidas amenazas de Jenny no consiguieran sonsacar más detalles o cambios en la historia, decidimos aceptarla como cierta. No deseábamos liberar por completo a MacDonald. Así que Jenny aflojó la cuerda en sus muñecas para que con algo de tiempo pudiera deshacerse de ella. Luego echamos a correr. ¿Crees que estará muerto?, pregunté jadeando cuando llegamos hasta los caballos atados. No, Jamie nada como un pez y lo he visto contener la respiración durante 3 minutos seguidos. Vamos, exploremos la orilla del río. Recorrimos la orilla entre tropezones, salpicaduras y arañazos de cara y manos por las ramas de los sauces que bordeaban el río. Por fin Jenny profirió un grito triunfal. Corrí hacia ella chapoteando, procurando mantener el equilibrio entre las resbaladizas rocas que cubrían el arroyo, poco profundo en aquel sitio. Sostenía una correa de cuero, aún atada en círculo y manchada de sangre. «Se la quitó aquí», comentó mientras doblaba la correa en sus manos. Miró hacia la encrucijada de piedras, los pozos profundos y los encrespados rápidos por los que habíamos venido y movió la cabeza. «¿Cómo lo lograste, Jamie?», preguntó en un susurro. No lejos de la orilla, encontramos una zona de hierba aplastada donde evidentemente se había tumbado a descansar. En la corteza de un álamo próximo distinguí una pequeña mancha parduzca. «Está herido», dije. «Sí, pero no se detiene», repuso Jenny, mientras iba de un lado a otro examinando el terreno. «¿Eres buena rastreadora?», pregunté esperanzada. «No soy muy buena cazadora», replicó y se puso en marcha conmigo pisándole los talones. «Pero si no soy capaz de seguir algo del tamaño de Jamie Fraser a través de helechos secos, entonces, además de tonta, estoy ciega». Efectivamente, una gran huella de helechos rotos, color parduzco, subía por la colina y desaparecía en un denso brezal. Dimos vueltas en torno a aquel punto, pero no descubrimos ningún rastro más, y tampoco nuestros gritos obtuvieron respuesta. «Ya se ha ido», concluyó Jenny. Se sentó en un tronco y se abanicó. Parecía estar muy pálida, y es que un secuestro y un grupo de hombres armados no eran ocupación para una mujer que había dado a luz hacía menos de una semana. «Tienes que regresar, Jenny», le dije. «Además, tal vez Jamie vuelva a Lallybrook». Sacudió la cabeza. «No, no lo hará. No importa lo que nos dijera MacDonald, no se rendirán tan fácilmente. No con una recompensa a mano. Si no han ido tras él es porque no han podido, pero enviarán a alguien a la granja para que vigile por si acaso». «No, ese es el único lugar al que no iría». Se tiró del escote del vestido. Hacía calor y sudaba un poco. Manchas crecientes de leche le oscurecían la pechera. Siguió mi mirada y asintió. «Sí, tendré que volver pronto. La señora Crook está alimentando a la niña con leche de cabra y agua azucarada, pero no puede estar sin mí tanto tiempo, ni yo sin ella. De todos modos, odio dejarte sola».
La idea de tener que recorrer sola las tierras altas en busca de un hombre que podría estar en cualquier parte no me agradaba mucho tampoco, pero lo disimulé. Me las arreglaré, contesté. Podría ser peor. Al menos está vivo. Cierto, alzó la vista hacia el sol, ya bajo sobre el horizonte. Me quedaré contigo esta noche. Ya de noche, acurrucadas junto al fuego, no hablamos mucho. Jenny pensando en su hija abandonada y yo en cómo haría para seguir adelante sola, sin conocer la geografía del entorno ni hablar el gaélico. De repente, Jenny levantó la cabeza y escuchó. Me senté y escuché también, pero no oí nada. Escudriñé los bosques oscuros en la dirección que miraba Jenny, pero gracias a Dios no vi ojos brillando en la oscuridad. Cuando me volví hacia el fuego, Mortag estaba sentado al otro lado y calentándose las manos tranquilamente. Jenny giró bruscamente la cabeza y al oír mi exclamación y del susto le dio la risa. Os podría haber degollado a ambas antes de que os hubierais dado la vuelta, indicó. ¿De veras? Jenny estaba sentada con las rodillas levantadas y dobladas contra el pecho y las manos cerca de los talones. Veloz como un rayo, su mano se deslizó bajo la falda y la hoja de una Jiangdu destelló a la luz de la lumbre. No está mal, admitió Mortag. ¿La Sassenach es tan buena? No, replicó Jenny, y volvió a guardar la daga en su media. Así que convendría que te quedaras con ella. Ian te ha enviado, ¿verdad? El hombrecillo asintió. Ajá. ¿Han encontrado a la guardia? Le relatamos lo que habíamos descubierto. Cuando se enteró de que Jamie había escapado, juraría que una ligera contracción asomó a la comisura de sus labios. Llamarlo sonrisa habría sido una exageración. Al cabo de un rato, Jenny se levantó y dobló su manta. ¿A dónde vas?, pregunté sorprendida. A casa, señaló Mortag. Él estará contigo ahora. Tú ya no me necesitas, pero otros sí. Mortag observó el cielo. La luna menguante era apenas visible tras la cortina de nubes y una lluvia suave caía susurrante entre las ramas de los pinos. Será mejor por la mañana, sugirió. Se está levantando viento y nadie se aventurará esta noche. Jenny negó con la cabeza y siguió acomodándose el cabello debajo del pañuelo. Conozco el camino y si nadie se aventurará, entonces nadie me molestará, ¿no? Mortag suspiró con impaciencia. Eres tan terca como la mula de tu hermano, con perdón. No veo razón para precipitarse. Dudo que tu esposo haya conseguido un amante en tan poco tiempo. No ves más allá de tus narices, Dune. Y eso es bien poco, replicó Jenny de mal humor. Si en tantos años como has vivido aún no has aprendido a dejar de interponerte entre una madre criando y su hijo hambriento, entonces es que careces de suficiente sentido común para cazar perros, cuando menos para encontrar a un hombre entre matorrales. Mortag alzó las manos en señal de rendición. Vaya, al final te saldrás con la tuya. No sabía que estaba tratando de hacer razonar a una hembra salvaje. Seguro que me pegará un mordisco por meterme donde no me llaman. Jenny se echó a reír. Pues no andas muy desencaminado, viejo bribón. Se inclinó y levantó la pesada montura hasta la rodilla. Cuida bien a mi hermana y avisadme cuando hayáis encontrado a Jamie. Cuando se volvió para ensillar el caballo, Mortag agregó: a propósito, es probable que te encuentres con una nueva criada en la cocina cuando llegues a tu casa. Jenny se detuvo y lo miró. Después apoyó la montura en el suelo lentamente. ¿A quién? A la viuda MacNab, replicó Mortag, con clara intención. Jenny permaneció quieta un momento. Nada se movía excepto su pañuelo y la capa que se agitaban al viento. ¿Y por qué?, preguntó por fin. Mortag se agachó para recoger la montura, la subió al caballo y ajustó la cincha en un único movimiento que pareció fácil. Un incendio, respondió con un último tirón de estribo. Ten cuidado cuando pases por la pradera alta. Las cenizas deben de estar aún calientes. Juntó las manos para ayudarla a montar, pero Jenny lo rechazó. En cambio,
Cogió las riendas y me hizo señas. Acompáñame hasta lo alto de la colina, Claire, por favor. Lejos del fuego, el aire era frío y denso. Mi falda humedecida se me pegaba a las piernas al caminar. Jenny agachaba la cabeza para protegerse del viento, pero podía ver su perfil. Tenía los labios pálidos y rígidos de frío. ¿McNabb entregó a Jamie a la guardia? Pregunté después de unos minutos. Jenny asintió despacio. Sí, Ian debió de averiguarlo, o alguno de los hombres, no importa cuál. Era finales de noviembre, ya lejos del día de Guy Fawkes, pero tuve la visión repentina de unas paredes de madera devoradas por las llamas que brotaban por el techo de paja como lenguas del Espíritu Santo. En tanto, las llamas del interior rugían plegarias por los condenados, y en el interior la efigie encogida, hecha cenizas en el centro de la chimenea, lista para caer en polvo negro cuando la siguiente ráfaga de viento barriera su refugio. Hay veces una línea muy estrecha entre la justicia y barbarie. Jenny clavó en mí una mirada inquisitiva a la que respondí con un movimiento de cabeza. En este caso, al menos, estábamos juntas del mismo lado de aquella línea sombría y arbitraria. Nos detuvimos en la cima de la colina. Mortag no era más que un punto oscuro junto al fuego. Jenny hurgó en el bolsillo lateral de su falda y apretó una pequeña bolsa de piel contra mi palma. El dinero de la renta, precisó. Podríais necesitarlo. Intenté devolvérselo insistiendo en que Jamie no querría tomar dinero que se necesitara para la propiedad, pero fue inútil. Janet Fraser podría no alcanzar la corpulencia de su hermano, pero en tosudez lo superaba. Me di por vencida y guardé el dinero entre mis ropas, ante la insistencia de Jenny. También acepté la pequeña Jean Du que me ofreció. Es de Jan, explicó, pero tiene otra. Póntela en lo alto de la media y sosténla con la liga. No te la quites nunca, ni siquiera para dormir, se interrumpió, como si quisiera decirme algo más. Al parecer así era. Jamie me dijo, empezó cautelosa, que a veces tú podrías decirme cosas, y que si lo hacías tenías que hacerte caso. ¿Hay algo que quieras decirme? Jamie y yo habíamos hablado de la necesidad de preparar a Lallybroch y a sus habitantes para que afrontaran los desastres que acarrearía el levantamiento. Pero habíamos creído entonces que aún teníamos tiempo. Ahora, sin embargo, solo contaba con escasos minutos para brindar a esta nueva hermana, tan querida para mí, la información suficiente que pudiera proteger a Lallybroch de la tempestad por venir. No era la primera vez que me convencía a mí misma de que la profesión de profeta era muy incómoda. Me sentí identificada con Jeremías y sus lamentaciones. También comprendí por qué Casandra era tan poco popular. De todos modos, no podía hacer nada por evitarlo. En la cumbre de una colina escocesa, de noche, bajo una tormenta de otoño, con el cabello y el vestido flotando al viento, con cierto aire fantasmagórico, volví el rostro al cielo ensombrecido y me apresté a profetizar. Siembra patatas, sentencié. Jenny abrió la boca, sorprendida, pero enseguida la cerró y asintió enérgicamente. Patatas. De acuerdo. No las hay más cerca de Edimburgo, pero las mandaré a pedir. ¿Cuántas? Todas las que puedas. Ahora no se plantan en las tierras altas, pero se plantarán. Es un tubérculo que se conserva mucho tiempo y rinde más que el trigo. Siembra toda la tierra que te sea posible con cultivos que puedan almacenarse. Habrá una fuerte hambruna dentro de 2 años. Si tienes tierras o propiedades que no sean productivas, véndelas por oro. Habrá guerra y masacres. Los hombres serán perseguidos aquí y en todas partes a través de las tierras altas. Pensé un momento. ¿Hay algún refugio en la casa? No, fue construida mucho después de la época del regente. Haz uno entonces. Algún sitio seguro donde ocultarse. Espero que Jamie no lo necesite. Tragué saliva, pero tal vez otro sí.
De acuerdo, ¿eso es todo? Su rostro se veía firme y concentrado a la luz de la media luna. Bendije a Jamie por haber previsto la necesidad de ponerla sobre aviso y a ella por confiar en su hermano. No me preguntó ni cómo ni por qué. Simplemente tomó buena nota de lo que dije y supe que mis precipitadas instrucciones serían seguidas. Sí, al menos todo lo que se me ocurre ahora. Intenté sonreír, pero el esfuerzo resultó poco convincente, incluso para mí. El de Jenny fue mejor. Me rozó la mejilla en señal de despedida. Que Dios te acompañe, Claire. Volveremos a encontrarnos cuando traigas a mi hermano de regreso a casa. Muy bien, queridas amigas, de este modo damos por concluido el capítulo precedente. Será entonces hasta la próxima lectura.